El proceso penal. A continuación vamos a hablar acerca de la indagación y la investigación. Se explicará la etapa de indagación y la de investigación en los dos tipos de proceso que se desarrollan en el derecho penal. En este caso es el proceso penal ordinario. Vamos a hablar de la indagación que inicia con la noticia criminal y termina con la formulación de la imputación que se tiene que presentar ante el juez de control de garantías. El fin de la indagación es demostrar que existió un hecho, que es delictivo y que hay un autor o partícipe que cometió dicho hecho delictivo. La noticia criminal se da por medio de denuncia, querella, de oficio o a petición especial. Esto hace que nazca el plan metodológico, que son las labores de investigación e indagación que realiza el policía judicial con coordinación de la Fiscalía para recolectar evidencia física, elementos materiales probatorios, información legalmente obtenida y que el policía judicial deberá presentar informe ejecutivo dentro de las 36 horas siguientes. Está la cadena de custodia, que es donde se deben identificar, fijar y embalar las evidencias y remitirlas al almacén de evidencias o al laboratorio, según el caso. Esto tiene que conservar su originalidad, identidad, para que sea confiable. Como lo mencionamos al principio, la indagación inicia con la noticia criminal y termina con la formulación de la imputación. La formulación de la imputación da lugar a dos posibilidades: a que haya prescripción de la acción penal, que se determinará el archivo de la actuación, o a la etapa de indagación, que es la segunda etapa preliminar antes del juicio. A continuación explicaremos sobre los intervinientes pertenecientes a la etapa de investigación e indagación dentro del proceso penal. En primer lugar tenemos al policía judicial, quien es el receptor de la noticia criminal y tienen en su cargo la búsqueda de elementos materiales probatorios y evidencia física que encuentren o reciben. Realizan actos urgentes como lo son la inspección al lugar del hecho, la inspección al cadáver o cadáveres en el caso de que los haya, las entrevistas e interrogatorios y cumplen con órdenes impartidas por el fiscal en el desarrollo del plan metodológico. Presentan también informe ejecutivo dentro de las primeras 36 horas siguientes. Integran el equipo de trabajo junto con el fiscal para elaborar el plan metodológico y podrán ser testigos en audiencias preliminares y en el juicio oral. Por otra parte, tenemos al fiscal, quien dispone de la ratificación de actos de investigación y si encuentran derechos fundamentales vulnerados, rechazan el acto mediante una orden motivada. El aprendido en circunstancias de flagrancia será puesto a disposición del fiscal, que no dejará vencer las 36 horas a partir de la captura y le solicitará al juez de control de garantías la realización de la audiencia preliminar para legalizar y verificar la captura. El juez de control de garantías es quien controla los actos de investigación por la policía y el fiscal. Ante él se pueden solicitar pruebas anticipadas y ante él se presenta y se formula la imputación. La defensa, por otra parte, opone pretensiones de la fiscalía e impugna la decisión del juez, en el caso que tenga que hacerlo. La víctima, como interviniente en todas las fases de la actuación, tiene acceso pleno al expediente y debe asistir a la solicitud de preclusión ante el juez de conocimiento. Debe ser entrevistada por declaración jurada y testigo en juicio. El Ministerio Público es un interviniente del proceso que no tiene calidad de parte, sin embargo, interviene cuando sea necesario para defender el orden público, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales del proceso. Ahora nos referiremos a la investigación en el procedimiento ordinario. Esta se entiende como la primera fase procesal y nace cuando se comprueba que el hecho existió, quién lo hizo, si fue delictivo y trascendente. En esta misma etapa se da la formulación de imputación. Acá tenemos que
cuando recolectamos los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida, estas nos permiten una inferencia en grado de probabilidad de verdad acerca de la existencia del delito y de la responsabilidad. En caso de que se presente una causal del artículo 332 de la Ley 906 del 2004, el fiscal podrá solicitar ante el juez de conocimiento que disponga de la preclusión de la investigación y en consecuencia del archivo de las diligencias. El fiscal también podrá proceder con la suspensión, interrupción o renuncia al ejercicio de la acción penal del artículo 324, efecto para el cual deberá recurrir ante el juez de control de garantías para que controle la legalidad material y formal de determinación. Acá también tenemos los límites y el término, que son limitados y perentorios. Esta comienza con la formulación de imputación y termina con el escrito de acusación ante el juez de conocimiento. A partir de la formulación de la imputación, el fiscal cuenta con 30 días para presentar el escrito de acusación, solicitar preclusión o aplicar el principio de oportunidad. En caso de que estos 30 días se venzan, el fiscal perderá competencia y será reemplazado por un nuevo fiscal. A este también se le darán 30 días. Y en caso de que se venzan, se configurará una de las causales para que se dé la preclusión. Y la persona que esté en detención quedará automáticamente en libertad. Ahora nos referiremos a las partes intervinientes de la investigación en el proceso ordinario. Como primera parte tenemos al juez de control de garantías. Este se encarga de autorizar al fiscal o a la policía judicial de diligencias que impliquen la afectación de derechos fundamentales. También realiza el control previo a órdenes impartidas por el fiscal para la vigilancia de personas. También realiza el control posterior a la orden o procedimiento de registro, el allanamiento. Impone medida de aseguramiento privativa o no privativa. Controla la legalidad de procedimientos con orden del juez. Decide sobre las medidas cautelares, resuelve sobre las medidas de aseguramiento, la concesión de libertades, la procedibilidad de prueba anticipada y la revocatoria de las medidas de aseguramiento. Y por último se encarga del allanamiento y la imputación, que es verificar que la manifestación se haga de forma libre, voluntaria e informada. El fiscal formula la imputación al indicado, le informa sobre la aceptación de cargos y la obtención de una posible rebaja de pena. También la formulación se debe hacer frente al indicado. El fiscal solicita al juez sobre la imposición de medida cautelar, práctica de prueba anticipada y medida de protección a víctimas. Y también solicita la medida de aseguramiento, siendo restrictiva la libertad o no. Y argumenta la pretensión en la audiencia ante el juez de control de garantías que el imputado puede ser el autor. Si es de libertad provisional, el funcionario judicial puede disponer de máximo 3 días para hacer audiencia. El fiscal debe ordenar la devolución de bienes no necesarios para la investigación. El fiscal solicita la entrega de bienes involucrados en delitos culposos y solicita la prueba anticipada antes del juicio oral. Como segunda parte tenemos al juez de conocimiento. Este revisa la procedibilidad de la preclusión de la investigación y ante él se presenta el escrito de acusación con su presentación y también se da inicio a la fase de juicio. Como tercera parte tenemos a la defensa. Esta se encarga de adelantar actos de investigación para recolectar elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. También se encarga de informarle al ciudadano que representa sobre aceptar cargos y los beneficios de esa aceptación. También sobre oponerse a la medida de aseguramiento e interponer los recursos contra la decisión judicial. Como cuarta parte tenemos a la víctima, que debe estar enterada y ser convocada a procedimientos como lo son la preclusión, la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos. En caso de que ésta no tenga recursos, la Fiscalía le asignará un abogado. La quinta parte con la que nos encontramos es el imputado, quien tiene derecho a no incriminarse, a que su silencio no sea base de una incriminación
y a ser asistido por un abogado, así como también a conocer el cargo que se le imputa, aportar pruebas y solicitarlas, y aceptar cargos o preacuerdos. El Ministerio Público, por otra parte, interviene en el proceso penal sin tener la calidad de parte, cuando sea necesario para defender el orden público y el patrimonio público, así como los derechos y garantías fundamentales del proceso. En el proceso abreviado, en la etapa de indagación e investigación, se inicia con la noticia criminal y termina con el escrito de acusación, ya que no hay formulación de imputación, sino que va incluido en el escrito de acusación y es una diligencia de traslado de escrito de acusación en la misma fiscalía. Ella corre traslado del escrito de acusación, ya que no hay una audiencia preliminar de imputación. La policía judicial cerca al lugar de los hechos y recolecta el arma homicida, las huellas en los vasos, revisa con el equipo de balística el lugar de la bala y forma de la herida y revisa el cadáver a ver si tiene alguna marca particular y así determinar si fue homicidio simple, agravado o preterintencional. Asimismo, como ejemplo de la investigación en el mismo proceso ordinario, tomamos el mismo caso del homicidio anterior, en el cual existe un responsable de los hechos investigables a quien se le va a practicar una audiencia de formulación de imputación, la cual tiene como objetivo la formalización de la investigación, para así poner en conocimiento a quien ahora pasará a llamarse imputado de la existencia de unos cargos en su contra con el fin de que éste pueda activar de inmediato su derecho de defensa. En la investigación y la indagación en un proceso penal abreviado tenemos como ejemplo un caso de acoso sexual con orden de captura del presunto culpable, en el cual la etapa de investigación e indagación se inicia presentando la denuncia y se termina con el escrito de acusación. Debido a que en este proceso no se requiere de audiencia de formulación de imputación de cargos, ya que estaba inmersa en el escrito de acusación, la Fiscalía se encarga de este proceso y asimismo de recopilar e investigar toda la información de lo sucedido. También la Fiscalía se encarga de correr traslado del escrito de acusación para que éste se presente en la audiencia de acusación y preparatoria.